el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado. Y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Bueno, habiendo estado en el anterior régimen y no me importa nada decirlo, En julio de 1969, Franco comunica a don Juan Carlos que será su sucesor. Él acepta. El 22 de julio lo hace saber a las Cortes. Desde que don Juan Carlos fue designado príncipe de España, el almirante Carrero despachaba periódicamente con él. Y cuando asumió la presidencia, consultó con don Juan Carlos la lista de su nuevo gobierno. Soy un hombre totalmente identificado con la obra política del caudillo. Mi lealtad a su persona y a su obra es total, clara y limpia. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor. O sea, Franco dejó como heredero al rey. Franco en vida nombró su heredero, su sucesor natural al rey, ¿no? En el año 69, creo que fue, cuando el rey, jurando los principios fundamentales del movimiento nacional, ¿no? Y jurando las leyes del franquismo, asumió
esa herencia, ¿no?, de la jefatura del Estado, y de hecho ejerció durante algún tiempo en que Franco estuvo en el hospital antes de su muerte. Él ejerció como jefe de Estado, ¿no?, en un momento además cuando suceden los fusilamientos del 27 de septiembre, en fin, es absoluto responsable, ¿no?, de la dictadura, ¿no? Franco lo dijo bien claro, todo queda atado y bien atado. Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Franco död. Dödsbudet meddelades i morse av den spanska radion och den officiella nyhetsbyråns siffra. 20 minuter i 5 avled generalen av hjärtstillestånd. Franco är död! Franco är död! Va? Ja, Franco är död. De sa det på radion alldeles nyss. Nej. Ja, Franco är död. Otroligt. Ja. Nej, Franco är död. Jag vet vad han har. Al producirse la vacante en la jefatura del Estado, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes Españolas. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre España! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! ¡Viva! Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. La monarquía, lo queramos o no, es un anacronismo, es una institución medieval que no se compadece con ningún sistema democrático. A los pueblos del Estado español nos impusieron la monarquía, una monarquía que había elegido Franco, un rey que había educado, formado y elegido el dictador Francisco Franco. Imaginémonos, ¿no?, qué se diría, qué pasaría si en Italia hubiera un jefe de Estado nombrado por Mussolini o en Alemania un jefe de Estado nombrado por Hitler. Bueno, pues eso, aunque parezca duro y panfletario, es realmente lo que tenemos aquí. Esa es la pura verdad. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!
El proceso de la transición fue un pacto entre las oligarquías de los partidos que se llamaban de la izquierda y supuso una traición a la clase trabajadora. Se gestaron a través de la Constitución y los pactos de la Moncloa, con lo cual un proceso democrático no fue para nada. La transición fue precisamente eso, ¿no? Pactar una ley de silencio, pactar una ley de punto final con los responsables de los asesinatos y de la dictadura, para que siguiera manteniéndose la estructura, ¿no? Económica, política, en fin, la estructura del poder. La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho pública la siguiente nota. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta interna del Consejo del Reino, Su Majestad el Rey ha designado como presidente del Gobierno a don Adolfo Suárez González, que ha sido ya director general de Televisión y gobernador civil de Segovia. Suárez carece de la legitimidad popular que otorgan los votos en unas elecciones democráticas. Juro desempeñar el cargo de presidente del Gobierno con absoluta lealtad al Rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del Reino. Elementos destacados del fascismo de Franco están hoy en los consejos de dirección de empresas públicas y privadas, están en las altas instancias de la judicatura, están en la policía, están en las Fuerzas Armadas, y eso se puede ocultar durante un tiempo y se puede acallar con la amenaza de un golpe militar, como se hizo en los años 80, pero ya es tan evidente y tan claro que la gente se está dando cuenta. En estos momentos se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, encabeza el asalto a mano armada del Congreso de los Diputados. Y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. ¡Al suelo! Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno con lealtad al Rey. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. Las tropas españolas en Haití.
proteger los derechos y las libertades de todos. Policías pegando a ciudadanos que no hacían nada. El pueblo siempre pierde, gobierne quien gobierne. And here's a story about being free. La detención de 155 ocupas que fueron desalojados por la policía. Gobierne quien gobierne, el pueblo siempre pierde. Señores de la ONU. Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres.